Queridos hermanos, vamos a ver el tema de la resurrección. Es un tema fundamental en la vida cristiana, ya lo ha dicho San Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es decir, negar la resurrección de Cristo es negar nuestra propia resurrección. Y por tanto, nuestra fe no tiene sentido. Seguimos a un muerto, seguimos a alguien inerte que no tiene ninguna implicación en nuestra propia vida, en nuestra existencia. Pero no es así. Sabemos que la vida cristiana se funda en esta experiencia básica, en este mensaje central del querigma. Cristo ha muerto, pero al tercer día ha resucitado. Y esto no es solamente una vivificación, volvió a vivir en este mundo, para este mundo, no. Al ser resucitado, vuelve al Padre con todo poder, con toda gloria y hasta la eternidad. Y esa resurrección de Cristo configura lo que será nuestro futuro. Al mirar a Cristo nos damos cuenta de lo que pasará con nosotros cuando termine todo, ¿verdad? Cuando venga el final del cosmos. Resucitaremos como Él ha resucitado. Y bueno, vamos a empezar de manera general a ver algunos puntos bíblicos sobre la resurrección. La resurrección, por supuesto, es una afirmación neotestamentaria, es una revelación que hace Jesucristo, el Hijo de Dios, el que viene del seno de Dios. Pero el Antiguo Testamento lo prefigura. Ya encontramos aquí, en el Antiguo Testamento, algunos textos que pueden sonar para nosotros como vestigios, como una semilla de la doctrina que vendrá más adelante. Por ejemplo, el texto del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, versículos del 1 al 12. Leo solamente una parte de este texto. Así habla el Señor Yahvé a estos huesos. Yo haré que entre de nuevo el Espíritu en vosotros y viviréis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, el profeta Ezequiel vislumbra, está hablando de la reconstrucción de Israel. Su tema es la vuelta de este pueblo del destierro a su tierra, a Palestina, a la tierra prometida. Y en este contexto el profeta los está animando y diciéndoles, el Señor los hará volver a vivir en su templo, en su tierra, con su parentela. Pero podemos distinguir sin duda en el texto un mensaje para el futuro, un mensaje pleno que vendrá más adelante, que será la vivificación. Volveremos a vivir y una vida plena en Cristo. Él, de los huesos muertos, puede hacer que alguien viva. También vamos a encontrar algunos otros textos, como el segundo libro de los Macabeos, el capítulo 7. Todo el capítulo 7 nos narra la historia de los 7 hermanos mártires y la madre que los ayudó y los animó en su martirio. Estos 7 hermanos, uno a uno, van siendo torturados y asesinados por el gobierno en turno, por el gobierno opresor, que era el gobierno de los antíocos o este imperio griego. Y vamos a ver que cada uno va expresando la confianza que tiene en la resurrección final, señalando incluso que Dios les recuperará los miembros que los enemigos han mutilado. De igual manera, en este segundo libro de los Macabeos, en el capítulo número 12, vamos a encontrar la victoria también de los Macabeos contra los enemigos, y algunos de estos guerreros combatientes mueren en la batalla. Al morir, encuentran entre sus ropas unos pequeños ídolos, y Judas propone realizar un sacrificio para que sus compañeros de batalla puedan llegar también a la resurrección. Entonces parece que, sobre todo los textos más cercanos ya al Nuevo Testamento, nos van prefigurando ya esta confianza y esta fe en la resurrección. Vamos a ver que en el tiempo en el que vive Jesús hay diversos grupos y diversos modos de entender esta vida de Dios en medio de la muerte o del fracaso.
Por ejemplo, los saduceos, el grupo de los saduceos, eran judíos muy emparentados con el poder político, generalmente pertenecían a la casta sacerdotal, y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Contrario a esto estaban los fariseos, que pues sabemos su meta principal en la vida era el cumplimiento puntual de la ley, aprender las escrituras y vivirlas paso a paso. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Están, por ejemplo, los celotas o celotes. Estos creían que la venida de Dios, la llegada del día de Yahvé, tenía que ver más bien con una irrupción violenta, una guerra en donde al final resultarían victoriosos ellos mismos frente a sus enemigos. Y Jesús nace en este contexto y podemos preguntarnos, ¿con quién se identificaba Jesús? Pues en realidad Jesús no se identificaría con ninguno de estos grupos. Cree en la resurrección, por supuesto, pero va mucho más allá, porque Él mismo es el revelador del Padre y Él mismo se configurará como ya lo comentábamos también en el tema del juicio, el juez de vivos y de muertos. Entonces, el modo en el que Jesús hablará de la resurrección para nosotros hoy es muy importante. ¿Y por qué es importante? Nos preguntamos. Porque las palabras de Jesús son eternas, las palabras de Jesús son verdaderas. Y Él nos ha dicho, por ejemplo, me adelanto, me voy, pero iré a prepararles un lugar. O por ejemplo también, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá, en el contexto de la resurrección de Lázaro. En fin, encontramos muchos textos en donde Jesús se afirma como la resurrección y es algo que nos prepara para algo inmenso, mucho mayor que todo lo que podemos imaginar en esta vida. La fe en la resurrección del Señor se consolidó en una atmósfera de incredulidad, no solo de los paganos, sino también de los discípulos. Es decir, en el tiempo en que vive Jesús, hay muchos que están opuestos a la resurrección. Entre los paganos, principalmente entre los griegos. ¿Por qué? Porque para ellos, y sobre todo a partir del platonismo, materia y espíritu son dos cosas antagónicas, contrapuestas, y no pueden imaginar que el cuerpo también resucite, que la carne resucite, como afirmaba el credo de los apóstoles, ¿no? Creo en la resurrección de la carne. Esto era un escándalo para los griegos, como también para los creyentes judíos. En el ámbito griego, por ejemplo, recordamos esta predicación de Pablo en el Areópago griego, donde él está hablando del Dios desconocido y todos lo escuchan con mucha atención. Pero cuando llega el tema de la resurrección, le dicen, Pablo, te escucharemos en otra ocasión. Este tema no nos interesa, no lo creemos, son falacias. Pero también incluso esto no solo ocurría entre los paganos, también entre los judíos, como hemos comentado, incluso entre los mismos discípulos. Recordemos este texto que nos relata San Lucas de los discípulos de Maús, que iban muy tristes después de la crucifixión del Señor. Regresaban a su tierra y iban lamentándose de todo lo que había pasado y cómo se sentían un tanto engañados. Y tiene que ser Jesús el que se acerca, el que se convierte en caminante y les recuerda las escrituras y les dice, así tenía que ocurrir, que el Hijo del Hombre tenía que sufrir, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre este tema? El Catecismo en el número 647 nos dice lo siguiente. Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello, la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe, en aquello que trasciende y sobrepasa la historia. Es decir, la resurrección ha quedado atestiguada. ¿Cuáles son los testigos de esta resurrección? El principal testigo es el sepulcro, así como se canta en la noche pascual.
El sepulcro ha sido testigo del milagro. Jesús ha sido glorificado en cuerpo y alma. Él, Dios eterno, desde el principio y siempre en Dios, como nos relata el prólogo de San Juan, se encarna, se hace hombre, realmente hombre, y esta naturaleza humana es glorificada en su cuerpo y en su alma. Y ahí nos revela lo que sucederá con nosotros. Otro testigo u otros testigos importantes de la resurrección serán los discípulos, a los que Jesús se aparece en numerosas ocasiones antes de subir al cielo. Tenemos estos testigos y desde aquí la resurrección se convierte, decíamos, en el centro de la doctrina cristiana, en el centro del misterio de la fe. Trasciende el tiempo, porque si bien hay testigos en la historia, la resurrección va más allá de la historia. Comentábamos, no es solo un volver a vivir en el aquí, es elevar nuestra persona a una dimensión que ni imaginamos, como dice la Escritura. Ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Y vamos a tomar para esto un texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22. Dice lo siguiente: pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, como decíamos en este texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, Cristo es la primicia, es el primogénito, es el primero de entre todos. Y como hemos comentado, así como en Adán todos mueren, en él todos vivirán. Lo que vemos en Cristo es también el preludio de lo que será nuestra propia vida. Nos dice también San Pablo que nuestros cuerpos resucitarán de modo similar al cuerpo de Cristo resucitado. Porque sabemos bien que el cuerpo de Cristo encarnado en María es como el de nosotros. No es una condición distinta, su naturaleza humana es real, auténtica. Por tanto, en su resurrección vemos también lo que pasará con nuestros cuerpos, que serán glorificados. No podemos hacer una descripción de cómo será. Eso no nos corresponde, ni en las Escrituras tampoco encontramos una explicación puntual, pero sí podemos decir que como el de Cristo tendrá características distintas. Es nuestro cuerpo porque es principio identitario, pero resucitado. La carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 4, nos pone sobre la mesa el tema de la unión que hay, el vínculo que existe entre el bautismo y la resurrección. Dice la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay entonces una especie de resurrección espiritual que significaría el cambio de vida, la metanoia, la conversión que ocurre en esta vida, en la historia, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Muertos al pecado, resucitados a una vida nueva. Pero la imagen que se utiliza es a imagen de Cristo glorioso. Entonces, nos da una pista, ¿verdad?, de cómo será este cuerpo. Será un cuerpo glorioso. ¿Qué nos dice el magisterio sobre la resurrección? Y quedémonos con estos puntos fundamentales.
Primero, todos los hombres que han muerto resucitarán al fin del mundo. Entonces, la resurrección es universal, es para todos. No es como a tenor de algunos protestantes, como los testigos de Jehová, que habrá una aniquilación de los injustos al final del tiempo. No, todos resucitaremos, sea para la vida, sea para la condenación, pero al final la resurrección es universal. 2. Esta resurrección será sin excepciones, alcanza a todos. Entonces no hay excepciones, en esta resurrección entran todos. Incluso, por ejemplo, los neonatos, los que han muerto en el seno de sus madres, también están llamados a vivir en la resurrección gloriosa, porque ya tienen un principio identitario, son alguien. 3. Se resucita con el mismo cuerpo. Y por eso lo que comentábamos sobre el juicio, de este juicio final y el juicio inmediato, donde decíamos que en el juicio inmediato el alma espiritual recibe la retribución o la recompensa a lo hecho en vida, y al final del tiempo vendrá la resurrección de los muertos, la glorificación y la consumación de todo, de los hombres y del cosmos. Y por eso esta afirmación, se resucita con el mismo cuerpo, apoya esta tesis de que no es otro cuerpo el que resucita, sino el mismo. Cuando nosotros vemos a Jesús resucitado, decimos, según el testimonio del sepulcro, su cuerpo mismo ya no está. En el caso de la Santísima Virgen es lo mismo, asunta en cuerpo y alma. En el caso nuestro, nuestros cuerpos, fenomenológicamente lo comprobamos, quedan aquí y nos preguntamos cuándo será glorificado ese cuerpo, que quizá fue mutilado, que quizá fue incinerado, que quizá fue sepultado completo, no importa. Todo este cuerpo resucitará glorioso y plenificará también nuestra existencia eterna en la presencia de Dios. El número 4, habrá un juicio. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la muerte. Esto nos lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, versículo 29. Un punto importante que el magisterio también ha aclarado es que no hay reencarnación. La reencarnación es una filosofía religiosa según la cual al morir volvemos a encarnarnos en otro tiempo, en otro espacio, incluso con otra naturaleza, quizá naturaleza animal o incluso un objeto inanimado. Entonces hay en esta tesis reencarnacionista una visión circular del tiempo. Ya hemos comentado también que la visión cristiana revelada del tiempo es lineal, inicio, fin. Por tanto, no hay más vidas, no hay reencarnación. Esta dimensión escatológica hace que el ser humano y que toda la existencia tenga una orientación a la eternidad. Y con esto quisiera concluir este tema de la resurrección, recordando lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 14. Somos peregrinos que viajan a la casa de Dios. No tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la venidera. ¿Qué esperamos, hermanos? Vivir eternamente en la comunión con Dios y con los demás.